Y nos piden consolidar los estados contables de Santo y Albo, considerando cada uno de los casos planteados. Fíjense que tenemos uno original, una variante 1, una variante 2. Ahora van a ver que en la solución lo tenemos como alternativas. A ver. Solución. Tenemos alternativa 1, 2 y 3, que en realidad la 1 es el planteo original, la alternativa 2 es la variante 1 y la alternativa 3 es la variante 2. Pero bueno, ahí van a ver arriba el ítem que estamos respondiendo, que en el primer caso es que Albo vende el 100% a terceros ajenos al grupo económico. Entonces, perdón, necesitaba tomar mate. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de que las operaciones trasciendan a terceros ajenos al grupo económico, como de la operatoria habitual, digamos, y no entre empresas vinculadas, no vamos a tener ningún otro cambio en el activo más allá de la eliminación de estas inversiones, que se acuerdan como explicó la contadora Gaby en la clase pasada. Lo que hacemos primero es unificar los rubros, y en este caso, que ya van a ver después, por ejemplo, cuando no trascienden a terceros el 100%, podemos tener alguna variante en los bienes de cambio, o bueno, si hubiera créditos por venta o deudores por venta y demás. En este caso, como estamos en un 100% de venta a terceros ajenos al grupo económico, acuérdense que el planteo decía también, a ver, que Albo le había vendido a Santo, ¿sí? Y Santo vendió el 100% a terceros. Acá tenemos que cambiar. Fíjense, Santo vendió el 100% y Albo incluye una operación. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir sumando los rubros, caja y banco, caja de Santo más caja de Albo, me da una caja y banco del consolidado por 300, bienes de cambio de Santo más bienes de cambio de Albo, me da un consolidado de 5.800, mientras que mi evaluación de participación permanente en sociedades, que estaba evaluada al BPP, que se acuerdan que era el porcentaje sobre el patrimonio. Si se fijan acá, yo tengo el patrimonio de Albo en 2.000. Entonces mi inversión está evaluada al 80%, que es la participación, por 2.000, que es el patrimonio neto de la controlada. Entonces estos 1.600 se van a ir porque yo ya estoy incluyendo el patrimonio de la controlada dentro del consolidado, ¿sí? Entonces anulamos la participación permanente, sumamos los bienes de uso, 2.500 más 1.500 nos da 4.000, y llegamos a un total de activo consolidado de 10.100. Por otro lado, vamos a tener las deudas comerciales, que en este caso, en el enunciado no aclara, por ejemplo, si esta venta de... no se aclaran. Incluye una operación de contado, por lo tanto, la venta que le hizo Albo a Santo está cobrada al 100%, entonces no va a ser una deuda comercial, no voy a tener que hacer ningún ajuste acá. 2.500 más 1.000 me da 3.500, tenemos consolidada de deudas comerciales, y otras deudas, que tampoco tenemos ninguna nota aclaratoria en el enunciado, por 1.200 consolidado nos da un total de pasivo de 4.700. Hasta acá, como que no hay nada nuevo, digamos, ¿sí? Acuérdense siempre el escenario en el que estamos parados. Después, si se acuerdan, este renglón que vimos en los modelos de estados contables de las resoluciones técnicas, vamos a agregar este renglón siempre para reconocer la participación de terceros minoritarios en el patrimonio de la controlada. Reconocemos 400 pesos porque el patrimonio era de 2.000,
y el 20%, que es la parte que yo no controlo, que pertenece a terceros, es 400. Entonces yo sumo los 400 más los 1.600, fíjense, esto, tengo el 80% acá y reconozco el 20% acá. Me suman los 2.000. ¿Por qué? Porque yo, al estar integrando todo, y si no hago este ajuste que estoy haciendo al final, me va a quedar primero desbalanceado, y segundo, yo tengo que reconocer que no soy controlante en el 100% del patrimonio de la controlada, sino en la proporción que me corresponde. Entonces, de alguna forma, tenemos que exponer la proporción que no nos corresponde para que nos cierre la consolidación. Entonces, por esto mismo, cuando tenemos el patrimonio neto, lo que hacemos es anularlo al 100%, ¿sí? De la controlada. ¿Por qué? Porque estos 2.000 del patrimonio neto, yo ya lo ajusté en estos 1.600 y en estos 400. Entonces, en mi consolidado, yo ya integré la parte que me corresponde, reconocí la parte que le corresponde a terceros, por lo que dentro del patrimonio neto vamos a eliminar el patrimonio de la controlada. Se fijan por todo el importe acá de 2.000, quedándome en mi patrimonio neto consolidado solo los importes de la controlante, perdón, de, creo que era Santo. A ver, voy a inmovilizar acá, así no se marean. Ahí está. Entonces fíjense que mi patrimonio neto consolidado va a ser igual a mi patrimonio neto de la controlante, ¿sí? Pero con las modificaciones, esto sí va a ser siempre así, con las modificaciones de reconocer la participación de terceros y eliminar la inversión de la participación permanente. Entonces, de esa forma nos queda balanceado todo el estado de situación patrimonial. Fíjense que acá sí, o sea, el patrimonio neto de la controlante no nos va a cambiar, pero sí el total de pasivo más el patrimonio neto por todos los ajustes que hicimos. Y eso es todo del estado de situación patrimonial en este escenario. Ahora pasamos al estado de resultados, que teníamos que Santo había vendido el 100% a terceros ajenos al grupo económico, pero que algo incluye una operación de contado con Santo de 100 unidades a 10 pesos cada uno. ¿Sí? Entonces acá vamos a ajustar la venta entre empresas vinculadas, porque lógicamente este resultado de la venta de algo incluye 1.000 pesos de algo que yo le vendía a Santo. Entonces, lo que yo me compro a mí mismo de alguna forma, o me vendo a mí mismo, no va a formar parte de lo real trascendido a terceros. Entonces lo que voy a exponer acá va a ser las ventas de Santo más las ventas de Albo menos las ventas entre empresas vinculadas, lo que nos da un total de 9.000. En cuanto al costo de ventas, acá, como Albo le vendió a Santo, y Santo vendió el 100% a terceros ajenos al grupo económico, estos 1.000 pesos van a ser parte del costo de Santo. Entonces, también lo reconozco, porque es como que, por ejemplo, nos pongamos en cabeza de, no sé, que Angelita Golosinas le compra a Bagley las galletas y después lo vende a terceros. Entonces, todo lo que yo le compre a Bagley, suponiendo que sean empresas vinculadas obviamente, lo que yo le compro va a formar parte de mi costo, primero costo de compra, que después se traslada a mi costo de mercadería vendida.
Entonces, acá en el consolidado vamos a tener en cuenta el valor del costo, ¿sí? Porque lo que fue venta para Albo es costo para Santo cuando vende, y lo ajustamos porque justamente esto es para evitar cuando existen operaciones entre empresas vinculadas que capaz las empresas, o sea, las malas empresas que tienen malos asesores y tratan de evadir impuestos, lo que hacen es tratar de comprarse a sí mismo a un costo más alto que es mayor al valor normal del mercado, para que así se disminuya la ganancia o de pérdida directamente. Cuando en realidad, si fuera operaciones entre terceros, capaz el resultado fuera diferente. Entonces, por eso anulamos las operaciones entre las empresas vinculadas para que no existan estas alteraciones en el reconocimiento del costo de la venta. Entonces tenemos los 5.000 del costo de mercadería vendida de Albo, de Santo, más los 1.700 del costo de mercadería vendida de Albo, menos los 1.000 del costo de compra de Santo a Albo, ¿sí? Nos da 5.700. Después, de la misma forma que en el activo eliminamos la inversión permanente, en el estado de resultados también siempre vamos a eliminar el resultado de la inversión. Fíjense que en este caso es el 80% por los 500, perdón, son 400, ¿sí? Y esto se lo tendrán que grabar como una regla memotécnica, tanto en el estado de situación patrimonial como en el estado de resultados. Se elimina el resultado de la inversión en entes relacionados y se reconoce, o sea, se agrega la participación minoritaria de terceros ajenos al grupo económico, ¿sí? Entonces, primero, eliminamos estos 400, que es la participación en el resultado de la controlada, porque ya estoy unificando todos los resultados yo. Entonces, estos 400 están incluidos en todo lo consolidado que yo ya estoy exponiendo. En cuanto a los gastos no tenemos ninguna aclaración, solo sumamos el de Santo y el de Albo, tenemos el consolidado, y acá sí reconocemos la participación minoritaria de terceros, que es el 20% por los 500, son 100 pesos. Entonces, de vuelta vamos a llegar a un estado de resultados consolidado de 1.000 pesos, que es el mismo que el estado de resultados de Santo, luego de haber hecho todos los ajustes que hicimos. Fíjense que cuando hicimos el ajuste del patrimonio neto, eliminamos, tanto por el debe y por el haber, el total del patrimonio neto de la controlada, ¿sí? Mientras que ahora que eliminamos en el estado de resultado, vamos a tener los 1.500 menos los 1.000, que de esta forma refleja que eliminamos el total del resultado de la controlada, incorporándolo a la controlante, y esto no se modifica porque yo elimino mi resultado de la inversión y reconozco la participación minoritaria de terceros. Entonces, llegamos a resolver la alternativa A, o la primera alternativa. ¿Tienen alguna consulta respecto a esto o podemos pasar a las otras dos alternativas? Buen día, profesora. Aprovechen. Sí, Norma, buen día, ¿cómo estás? Bien. Desearía que me repita lo del costo, por favor. Bueno, cómo no. Gracias. Primero, tenemos que en el costo de Santo, ¿dónde está? Acá. Este costo de Santo, vamos a poner un comentario, incluye, está el 100% ventas a terceros. Mientras que, si me dice que yo vendí el 100% a terceros, cuando yo le compré a Albo, ¿sí? A Albo, por ejemplo, a ver si puedo hacer el asiento acá, voy a hacer más chiquito.
Cuando Santo le compró a Albo, lo que hizo fue mercadería a caja, por ejemplo, nos dijeron que era en contado, 1000. ¿Sí? Esto es mi costo de adquisición, ¿sí? Mi incorporación a los bienes de cambio, digamos, de la compra. Y cuando me dice que yo vendí el 100% a terceros, significa que de lo que yo vendí, hay 1000 pesos que fue compra que me hice a mí mismo de alguna forma porque se lo compré a Albo. Entonces, lo elimino por el costo, por el valor de incorporación que entró, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe, eso sí. Bueno, eso es entonces. O sea, esta es compra de Santo a Albo. Entonces, cuando incluye, a ver, quiero ver si está claro el enunciado, incluye la operación. Ahí está. Entonces, cuando Albo vende, en parte del costo de Albo está incorporada una operación con empresas vinculadas. Entonces yo lo tengo que eliminar porque en sí ese costo no representa una operación habitual con terceros, digamos, sino que es un costo de algo que yo adquirí a mí mismo de alguna forma. Entonces por eso lo ajusto. Sumo, todo esto me da 6.700 menos los 1000 me da 5.700. ¿Sí? De alguna forma yo estoy anulando las operaciones, tanto por las ventas como por el costo, de las empresas vinculadas. ¿Sí? Entonces, por esto mismo que te decía que lo que suelen hacer algunas empresas es venderse a sí mismas a un costo más caro del normal habitual del mercado para alterar su resultado, que es venta menos costo. Entonces yo me vendo más caro a mí y después cuando la otra vende a terceros va a tener un costo más elevado. Entonces de esta forma, cuando consolidamos, anulamos ese efecto de costo entre empresas vinculadas, sino también, por más que se realice dentro de las condiciones habituales, también corresponde eliminarlo, porque en sí nos representa el costo de compra que yo le haya hecho a terceros. ¿Sí? Eso es normal. No sé si todos entendieron. Gracias, profe. Yo estaba viendo otros números y hacía Claro, en mis papeles, o sea, me confundí. está No bien, está estaba viendo bien. la imagen. Sí, sí. Gracias. Buenísimo. De nada, Norma. ¿De dónde salen los 1.500? De la compra del BPP en los asientos de abajo. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá tenemos unas aclaraciones que ya las vamos a leer. Vamos a ver los 1.500. Seguramente al momento de la compra, porque fíjate que esto, o sea, el patrimonio de Albo al cierre del ejercicio es 2.000, pero seguramente que al momento de la incorporación al patrimonio, al momento de realizar la inversión, era 1.500. Entonces de ahí sale, es como dato, digamos. Es para que ustedes entiendan más o menos de cuánto era el patrimonio de Albo al momento de realizar la inversión, que acá no nos dice desde cuándo participa una en la otra, solo para que ustedes dimensionen más o menos que los 1.200 es un 80% del patrimonio total y no el 100%, pero esto viene como dato, digamos, o sea, ustedes lo deberían poder imaginar porque de repente si yo ya estoy reconociendo esta es una evaluación del ejercicio X7, por ejemplo, si yo los adquirí en el X6, probablemente el patrimonio en el X6 de Albo era 1.500, ahora es 2.000, porque estoy reconociendo el resultado de este ejercicio,
¿sí? Entonces, acuérdense que este resultado va a pasar a resultados no asignados, entonces estos resultados no asignados de ALBO ya incluyen los resultados de este ejercicio, que lógicamente en el ejercicio anterior no estaban, entonces por eso el año anterior era 1500. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Lucas? Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, mientras piensan las consultas, vamos a leer esto que dice: como la operación trascendió a terceros en su totalidad, no se deben eliminar los resultados que estén contenidos en los saldos finales de activos, como por ejemplo, bienes de cambio o bienes de uso. Justamente acá es cuando vemos que del total de la compra que le hizo, a ver, déjenme ver el enunciado un segundo, de la compra que le hizo Santo a Albo, vendí el 100%. Entonces, en mi costo, acá yo no voy a tener que hacer ningún ajuste, pero el ajuste lo hago en el costo acá, ¿sí? Al momento de la venta, en el estado de resultados. Eso es lo que quiere decir esa parte. El resultado se ha producido en su totalidad en el conjunto económico. Esta es la otra variante. No, no es la otra variante. El resultado se ha producido en la totalidad en el conjunto económico, quiere decir respecto a las ventas de Santo. No, este sí, para la otra alternativa que ya lo vamos a ver. Dentro del grupo económico significa que o Santo le vendió el 100% a Albo o Albo le vendió el 100% a Santo, ¿sí? No trascendió a terceros. Lo que es venta para una es costo para la otra. Las inversiones en sociedades controladas son sustituidas por activos y pasivos de esta, acumulándose con los de la sociedad controlante. Ese es lo que hicimos, básicamente sumar activos y pasivos. Debe segregarse la participación del patrimonio neto perteneciente a otros propietarios, la participación minoritaria computada luego de los ajustes y eliminaciones. Este es como un paso a paso y recordatorio de lo que tenemos que hacer al momento de consolidar y de tener en cuenta. El resultado de las inversiones en empresas controladas debe sustituirse por las partidas que la originan, las que se acumulan con las de la empresa controlante. Y en el estado de resultados consolidado debe segregarse la porción del resultado del ejercicio que es atribuible a la porción minoritaria. Entonces, como recordatorio siempre, tanto en el patrimonio neto como en el estado de resultados, vamos a reconocer la participación minoritaria, en el primer lugar la participación en el patrimonio y en el segundo lugar la participación en el resultado. Entonces acá está la registración por la compra original de los 1.200 y el asiento del resultado de la inversión de los 400. Y para que lean y busquen, fíjense que la doctrina utilizada para la resolución de este caso, y es uno de los libros, junto con el libro del contador Reston, que habla de estados contables consolidados, y se los recomiendo para los que sigan en promoción, o bueno, para los que vayan a rendir prontamente, o bueno, sigan estudiando la teoría. También para la práctica nos sirve mucho el razonamiento teórico, así que pueden buscarlo en el libro del contador Senderovich. Si no hay más preguntas de esta alternativa, vamos a pasar a la 2. Les voy a volver a compartir el enunciado, así leemos cuál era la alternativa 2. Estamos en la variante 1 que dice: Santo no vendió ninguna unidad a terceros ajenos al grupo económico. No vendió ninguna unidad a terceros, quiere decir que vendió todo al grupo económico. Y nos dan un estado de situación patrimonial y un estado de resultados diferente al que veníamos trabajando. Entonces vamos a ir a la solución y estamos acá. En este caso es que
Santo, bueno, hay una inversión acá de sujetos. Santo no vendió ninguna unidad a terceros ajenos al grupo económico. Entonces, vamos a tener, primero quiero ver Santo. Estamos. Voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Entonces, de vuelta, activos y pasivos. En este caso, caja y banco sin modificaciones. Y acá, en bienes de cambio, sí vamos a tener una modificación. ¿Por qué? Porque si bien Santo no vendió ninguna unidad a terceros ajenos al grupo económico, teníamos que Albo había vendido a Santo 100 unidades a 10 pesos. Esa variante no cambia, cambia qué es lo que hace Santo, ¿sí? Entonces, voy a seguir hasta la parte del costo para explicar en conjunto el tema este de la evaluación y del ajuste en bienes de cambio. Tenemos, bueno, la anulación de la inversión, que en este caso el patrimonio de Albo es 2.000, y le resto los 300, que ya vamos a ver por qué, y es el 80% sobre 2.000 menos estos 300, que ya se los voy a explicar. Bienes de uso, no tenemos más modificaciones. Pasivo tampoco, porque la venta esta era al contado. Acuérdense, si no hubiera sido al contado, vamos a tener acá, por ejemplo, yo no puedo ser acreedor de mí mismo. Entonces, si algo le hubiera vendido a crédito, o sea, no hubiera pagado yo todavía como Santo, es como que va a ser deuda, o sea, Albo va a tener acá una deuda, perdón, Santo va a tener una deuda con Albo, y a la vez Albo va a tener un crédito, que bueno, acá no tenemos créditos por venta, con Santo, ¿sí? Porque es a cobrar. En el pasivo no tenemos modificaciones, reconocemos la participación minoritaria de terceros, que de vuelta es el 20% sobre estos 2.000 menos los 300, que ahora vamos a ver cómo se originan. En cuanto al patrimonio neto, se elimina en su totalidad los 2.000 y agregamos, acá está agregada la participación minoritaria. Vamos a analizar la parte del costo que está relacionada con lo de bienes de cambio, para así hacemos el razonamiento integral. En cuanto a la venta, no hay dudas que como Albo le vendió 1.000 pesos a Santo, yo elimino esos 1.000 pesos, que en realidad es operación entre empresas relacionadas, estamos en el mismo escenario que el primer lugar. Pero ahora que pasamos acá al costo de ventas, acuérdense que el enunciado nos decía, a ver, cuyo costo es 7 pesos cada una. Lo vamos a agregar acá. ¿Sí? Tenemos precio de venta y precio de costo. Entonces tenemos 7 por 100 son 700, que yo lo ajusto porque, si se fijan acá, más abajo, o sea, esto es lo que habíamos ajustado por 1.000 en el anterior, porque Santo había vendido el 100% a terceros ajenos. En este caso no lo vendió a terceros ajenos. Entonces, vamos a ver que tenemos el precio de venta, 1.000, menos el costo de venta, 700, tenemos una utilidad contenida en la existencia de 300. ¿Por qué? Porque cuando yo compré, acá, ¿se acuerdan que habíamos hecho el asiento este? Mercadería caja, por 1.000. ¿Sí? De estos 1.000, en realidad, yo tengo en stock todavía, no tengo en stock, pero sí tengo en stock unidades que yo
vendí entre mi mismo grupo económico, que en realidad el costo de esta mercadería fue 700, ¿sí? Fue 700 en Cabeza de Albo, pero en Cabeza de Santo, cuando trasciende a terceros, es 1000. En este caso, como no trascendió a terceros, van a haber 700 ahí de un costo incorporado en los bienes de cambio, que lo elimino, porque en realidad, como la operación de Santo es 100% dentro del grupo económico, o no trasciende a terceros ajenos al grupo económico, estos 300 pesos yo lo tengo que ajustar porque en realidad no representan un costo, sino es Quiero que volvamos al enunciado, a ver si me siguen. Dice: la operación indicada no se encuentra medida en valores corrientes determinados sobre la base de operaciones realizadas con terceros. Entonces, acá lo que vamos a tener es que, como Santo no vende ninguna unidad a terceros, es decir, que toda su operación es con Albo mismo, estos 1000 que yo tenía como costo de la alternativa anterior, y conociendo el costo real de Santo, de Albo, perdón, cuando me vendió, que son 700, este asiento en realidad se tendría que haber hecho por 700, en este caso que todas las operaciones son entre el mismo grupo, entonces ajusto la evaluación acá de los bienes de cambio, 5.800 menos los 300 me dan 5.500. Vuelvo porque no quiero que se mareen, ¿sí? Esto es cuando Santo compra a Albo, ¿sí? Santo compra algo y a la vez Santo vende todo a Albo, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando yo compro, vamos a poner esto abajo. Ahí está. Cuando yo compro, hago este asiento, pero la realidad es que en los valores normales del mercado el costo fue de 700, es decir que yo tengo inflado o sobrevaluado mis bienes de cambio por 300 pesos, ¿sí? Entre el valor de la compra menos el valor de costo real. Entonces, para ajustar la evaluación de mis bienes de cambio, y esto tiene que ver con lo que yo les decía, que yo me vendía a mí mismo a un costo mayor para disminuir el resultado. Entonces, acá, como la venta no trascendió a terceros ajenos, estamos ajustando la evaluación de este valor incrementado que está sobrevaluado mi activo para llegar a un consolidado real, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos acá, hacemos la utilidad contenida en la existencia, que ¿qué es? Es, si bien está bien que sea 1000, estos 700, los 300, perdón, es una ganancia de Albo por venderle a Santo, pero en realidad no es ganancia, porque yo soy controlante, entonces tengo que disminuir esa ganancia, ese resultado, ese sobrevalor, para no sobrevaluar mi activo, que también tiene que ver con el tema este de la consolidación misma, digamos, ¿sí? Cuando esto trascendió totalmente a terceros, y volvemos al escenario 1 para que les quede claro, cuando trasciende totalmente a terceros, yo no hago ajuste en mi evaluación porque en mi stock yo ya no tengo parte de esa compra, digamos. No tengo ese sobrevalor porque ya trascendió totalmente a terceros. Ahora, si yo me compro y me vendo a mí mismo, hay una utilidad contenida en esa evaluación de mercaderías que no corresponde porque es como que, como les dije, me estoy comprando a mí mismo, entonces esa utilidad no debería ser utilidad. ¿Por qué? Porque estoy
me compro y me vendo a mí. Entonces la realidad es que no es una utilidad, es una sobrevaluación, por eso lo ajustamos en menos. Entonces, hacemos esta eliminación porque en realidad yo no vendí esta mercadería, sino que fue un traspaso de bienes de la controlada a la controlante y por eso lo dejo evaluado a su costo. Sí y no. O sea, está bien tu razonamiento, Milagros, pero en realidad no es que no la vendí, me la vendí a mí mismo, ¿sí? Porque también puede pasar entre empresas relacionadas que se compren y se vendan a sí mismos. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es anular el efecto de la sobrevaluación de los bienes por la utilidad contenida en esta compra, porque como me compro y me vendo a mí mismo, no debería incorporar esta utilidad. ¿Se entiende? O sea, volvemos acá. Esto en la alternativa 1 trasciende totalmente a terceros. No hago ajuste en la evaluación porque está bien que mi costo sea mayor, contenga esta utilidad, porque yo se lo estoy vendiendo a terceros. Ahora, cuando yo me lo vendo a mí mismo, es lo mismo que hubiera vendido Santo solamente. Albo. Albo le vende a Santo y a la vez Santo le vende después a Albo, ¿sí? Entonces como que hay un círculo ahí que se aumenta por la utilidad contenida en esta venta, que lo que hacemos es anularlo porque en realidad es como que como que esta venta no hubiera existido, digamos. Porque si yo Albo le vende a Santo y después Santo le vuelve a vender a Albo, estoy anulando los efectos de la utilidad y la sobrevaluación del activo en esta operación, porque es como que al final no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces elimino lo que fue la utilidad de esta operación, porque en realidad si yo me compro y me vendo a mí mismo no debería generar ningún resultado, ¿sí? Es por eso que hacemos este ajuste milagro, ¿se entiende? Buenísimo. Entonces, volviendo al ajuste de la inversión, a la vez acá, yo tenía el patrimonio original de Albo, que era 2.000. Pero este patrimonio estaba sobrevaluado en 300 por la utilidad de una venta que le hice a Santo, que a la vez Santo después me vendió a mí, y no corresponde sobrevaluarlo, entonces por eso hacemos este ajuste en el patrimonio, ¿sí? Fíjense siempre en qué escenario estamos parados. No hay nada que haya trascendido a terceros ajenos. Entonces, es por eso que ahora tomamos de parámetro los 2.000 menos los 300, porque estos 300 es un ajuste en la evaluación del patrimonio. A la vez, cuando reconocemos acá la participación minoritaria de terceros, también lo hacemos sobre los 2.000 menos los 300, que es la utilidad contenida en los bienes de cambio. Y, bueno, el capital sí se anula en la totalidad. Fíjense que acá me da igual la balanza, digamos, el equilibrio de la partida doble, siempre. Entonces ahí ya tienen una forma de controlar en el parcial si es que están haciendo bien o no. Pero fíjense que esto le iba a dar igual si es que están en esta alternativa, pero lo resuelven como la alternativa 1, les va a dar igual. Pero lo importante acá es reconocer que cuando no trasciende a terceros, yo tengo una sobrevaluación en mi costo, en mi evaluación de bienes de cambio, que la tengo que ajustar. Y a la vez como la ajusto acá, ya la resto acá al momento de la evaluación de la inversión. Entonces mi patrimonio real consolidado al cierre va a ser 4.760, esta también es otra forma de comprobación, ¿sí? Forma de comprobación número 1, que yo todo lo que elimine en el debe y en el haber del patrimonio neto tiene que ser igual, tienen que estar equilibrado, ¿sí? Y número 2, acá siempre voy a eliminar el 100% del patrimonio neto de la controlada,
Entonces, después tengo que ver cómo hago para que me dé el ajuste en el patrimonio, teniendo en cuenta que siempre tengo que eliminar la inversión y tengo que agregar la participación minoritaria, pero en este caso teniendo en cuenta la sobrevaluación de la utilidad que está incorporada dentro de los bienes de cambio. Entonces ahí llegamos al total de pasivo más patrimonio neto consolidado, y quería que veamos que el patrimonio neto consolidado también me va a coincidir con el de la controlante. ¿Sí? Entonces hay muchas cuestiones para que ustedes tengan en cuenta que les cierre el equilibrio en la consolidación. ¿Sí? Primero, que el patrimonio neto de la controlante y el patrimonio neto consolidado tienen que ser el mismo. Segundo, los ajustes en el estado de situación patrimonial también les tienen que dar equilibrado. Y fíjense que siempre va en el debe o en el haber de acuerdo a si yo quiero ajustar en qué sentido el saldo. Por ejemplo, acá quiero eliminar el capital. Cuando yo hago un asiento de capital, sabemos que el capital se crea y aumenta en el haber y disminuye en el debe. Entonces, para disminuir en el debe, este mismo razonamiento para todas las cuentas de patrimonio neto, los ajustes van a ir en el debe. Mientras que acá lo que hacemos, estamos en el activo, y sabemos que el activo inicia y aumenta en el debe y disminuye en el haber, entonces todas las disminuciones en una eliminación van a ir en el haber, y de esta forma les van a ir cerrando los totales. Pasamos al estado de resultados, que ya habíamos visto el tema este de la venta, como le vendió algo a Santo, eliminamos esto del resultado y tenemos los 9.000, igual que en el ejercicio anterior, pero en este momento en el costo de ventas sí tenemos en cuenta que, como no trascendió a terceros, vamos a reconocer el costo como lo es habitual y según lo que nos da el enunciado, que el costo es 7 pesos de cada unidad y vendí 100 unidades. Entonces, como yo a estas 100 unidades me las vendí a mi mismo grupo económico, entonces lo reconozco por el valor del costo y a la vez, y para que comparen con el ejercicio anterior, que son operaciones que sí trascienden, acuérdense que acá pusimos los 1.000, mientras acá, que son operaciones totalmente dentro del grupo, vamos a tener los 700 en el costo y los 300, perdón, para llegar a los 1.000, acá dentro de bienes de cambio. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un costo de venta ajustado, y tenemos el resultado de la inversión en algo, que de vuelta vamos a tener el resultado del ejercicio de algo menos los 300, que es la utilidad, incluida por operaciones en empresas relacionadas, digamos. Entonces, como yo todo me lo vendí a mí mismo, elimino esa utilidad, que en realidad de los 500 hay 300 que son operaciones entre empresas vinculadas, que los tengo que ajustar. De la misma forma que ajusté en el estado de situación patrimonial. Entonces, los 160, que ya están calculados sobre el 80% del 500 menos 300, elimino los 160, y en cuanto a los gastos no teníamos modificaciones, y agrego la participación minoritaria de terceros en el resultado, que van a ser los 40 pesos. Entonces, llego a un resultado total consolidado de 760, que también me coincide con el resultado total de la controlante, ¿sí? De Santo. Entonces, de vuelta acá, fíjense que si yo hago los 1.200 menos los 700, tenemos los 500, que es el resultado de algo que lo estoy eliminando, ¿sí? De la misma forma en que yo elimino acá el patrimonio neto, más abajo elimino todo el estado de resultados, o sea, no elimino, pero sí, de alguna forma lo ajusto para llegar a, de manera que cuando lo consolide,
ya tenga incorporado el resultado de la controlada dentro de mi estado de resultados consolidado. Ahí dice, como la operación no trascendió a terceros, se debe eliminar el resultado no trascendido a terceros contenido en el activo. Esos son los 300 pesos, que es la sobrevaluación de los bienes de cambio que habíamos visto. Por eso, en este caso, la operación no trasciende a terceros, es decir, es dentro del mismo grupo. Y cuando acá hacemos el registro de la inversión, es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, en la variante anterior, y la utilidad no trascendida a terceros, este creo que no está acá, 240. Que es en realidad el 80% sobre los terceros, que este es el ajuste en la inversión, en el resultado de la inversión, que no está expuesto acá, porque ya lo ajustamos de otra forma, digamos, pero en realidad, fíjense que yo acá saco el 80% sobre los 300, que es la utilidad no trascendida a terceros. Entonces, si yo tengo estos 240, voy a ver que de, quiero ver, claro, fíjense, si yo traigo acá, tenía el resultado de lo que trascendió a terceros, 100%, son 400. Y mi utilidad no trascendida a terceros son 240, entonces todo esto me da, es otra forma de calcularlo, los 160 que ya los estoy ajustando acá, ¿ven? Entonces, en este caso sí lo hacemos en una sola línea, pero fíjense que otra forma de comprobarlo también es que nos paramos de una forma como si toda la operación hubiera trascendido a terceros en la parte de los resultados, pero es como que esto era el 80% sobre los 500, que es el resultado original. Resultado original, que es 100% con terceros. Mientras que, a ver, terceros, esto es el 80% sobre los 300, que es no trascendido. Entonces llegamos a los 160, que es lo que yo termino eliminando acá, ¿sí? Que fíjense que igual esto vendría como dato, así que ustedes como que tienen que ver cómo lo sacan, digamos. Si de repente estos 160 no es el 80% de 500, la diferencia va a estar en estos 300, que tendrían que razonar cómo surgen, digamos, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo, y es una utilidad contenida en los bienes de cambio, que en realidad no debería reconocerla porque esta operación fue 100% dentro del grupo económico, ¿sí? Como les dije, me compro y me vendo a mí mismo, entonces estos resultados no deberían alterar mi situación consolidada, ¿se entiende? Porque es todo dentro del mismo grupo, o sea, si yo me compro y me vendo a mí mismo, no tendría que hacer, o sea, tendría que pararme en un escenario de forma tal que esa operación no hubiera existido, o por lo menos no reconocer resultados generados en la operatoria interna del grupo económico. Entonces, por eso salen estos 240 acá, que de alguna forma explica también el cálculo para llegar a estos 160, como se los expliqué recién ahora. ¿Tienen alguna duda respecto de esta alternativa? Si no, pasamos a la tercera, que es como un mix de las dos, así que vamos a tener un poco de ambas. Que bueno, si no tienen dudas acá, ¿Puede capaz las poner, tengan. profesor, la imagen anterior donde usted hace el cálculo? ¿Está? Esa, profesora, gracias. No, de nada. Está bien. Bueno, me tomo un mate y seguimos, si no hay más consultas entonces. Volvamos al enunciado, que yo solo lo voy a leer, no se los voy a compartir ahora, ustedes ya lo tienen ahí. Y la segunda variante, o alternativa 3, como les dije, es que
Santo vendió el 60% a terceros ajenos al grupo económico. Y nos da un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Entonces, nos paramos en este otro escenario. Que de vuelta es Santo vende el 60% a terceros ajenos al grupo económico. Y antes de seguir, sí quiero explicarles acá que dice que Santo no vendió ninguna unidad a terceros, pero fíjense que en mis ventas yo tengo ventas al estado de resultado, entonces no quiere decir que Santo no realizó ninguna venta. Significa que de todas las ventas que realizó, ninguna es a terceros ajenos, entonces es dentro del grupo económico. De la misma forma, acá, de mis, a ver, de el total de ventas de Santo, voy a tener que un 60% es a terceros ajenos, o sea que en un 60% vamos a estar en la alternativa 1, entonces significa que el 40% es dentro del grupo económico, entonces en el 40% vamos a estar, en la alternativa 2, ¿sí? Mantienen en stock 40 unidades. Entonces, pasemos a la resolución de este caso. Primero. Vamos a ver todos los que no tienen modificación, se consolidan normalmente, ¿sí? En este sentido, cualquier porcentaje que no trascienda a terceros, va a implicar un cambio, un ajuste en mis bienes de cambio. Mientras que este de inversiones lo tenemos que tener en cuenta siempre en todas las variantes. Por otro lado, en el pasivo no teníamos nada que considerar. La participación de terceros en el patrimonio sí, que ahora la vamos a ver. Y acá sí tenemos la eliminación, esto es normal y va a pasar en todas las alternativas, ¿sí? Yo acá en las soluciones tengo algo 20. Sí, yo lo acabo de cambiar también. Tercero, entonces Santo. Es Santo, sí, es Santo de acuerdo a lo que dice el enunciado. Entonces, ¿cómo es? Santo vende el 60% a terceros. Sí. Bueno, pongo Santo, entonces, gracias. Fíjate que acá en las soluciones, en las alternativas anteriores también teníamos algo, pero en realidad era Santo, ¿sí? Entonces ya lo corregimos acá durante la clase, corrijan ustedes en sus soluciones. Y bueno, quiero tildar primero todo lo otro que no tiene modificaciones, si nos detenemos bien en lo que significa este 60% a terceros y el 40% al mismo grupo. Les decía que en el patrimonio neto no va a haber modificaciones, siempre van a tener que eliminar todo el patrimonio de la controlada, y siempre les va a dar el mismo total de patrimonio neto de la controlante con el consolidado, y que las eliminaciones y ajustes van a ser equilibradas por el principio de la partida doble, que siempre todo va a tener una contrapartida. Entonces, veamos, nos paremos en la parte del costo, que es la que se relaciona con la parte de los bienes de cambio también. En cuanto a la venta, vamos a tener los 1000, porque seguimos con esa parte, con esa parte del enunciado que, primero, tenemos todos los datos de Santo respecto a las ventas que hace, pero esto de Albo está vigente para las tres alternativas, ¿sí? Lo único que cambia es lo que hace Santo con sus ventas. Entonces tenemos que, como la operación trascendió a terceros solo en un 60%, se debe eliminar los efectos de la misma en un 40% y ajustar la evaluación de la mercadería para la controlada, eliminando la utilidad contenida en la existencia de los bienes de cambio. Es decir,
Hasta acá es lo que habíamos visto recién en la alternativa 2, que es cuando no trasciende a terceros. Entonces, estábamos acá, que ninguna trasciende. Esto es lo mismo que vimos acá, si se fijan, acá, en la alternativa 2, es exactamente lo mismo. Llegamos a 300, que era el ajuste que hacíamos en los bienes de cambio. Pero ¿qué pasa? De estos 300, yo tengo que un 60% sí trascendió a terceros. Entonces, un 40% no trascendió a terceros, o sea, un 40%, que sería 120, que es el 40% sobre 300, que lo tengo que ajustar. Y la utilidad contenida en esta venta van a ser los 180. Es decir, voy a ajustar siempre todo lo que no trasciende a terceros. Entonces, de esta forma, yo calculo el porcentaje no trascendido a terceros sobre la utilidad de la operación que teníamos ahí que Albo le vendió a Santo. Entonces, a estos 120, de la misma forma que eliminamos los 300 completos acá, ahora elimino 120 porque es el 40% de lo no trascendido. Eliminamos los 120 acá de los bienes de cambio porque también es una sobrevaluación del activo por utilidad contenida en operaciones que no trascienden a terceros, ¿sí? Entonces, no voy a ajustar la parte que sí trasciende a terceros, porque si trasciende a terceros está bien que sea parte de mi costo, pero si no trasciende a terceros, voy a tener mi costo inflado, digamos, sobrevaluado. Entonces, es por eso que lo ajustamos. Por el mismo motivo que vimos hace rato, este ajuste de bienes de cambio, que me representa una sobrevaluación de los bienes de cambio en la controlada, le vamos a restar al patrimonio neto, acá los 2.000, los 120. Entonces vamos a tener que el resultado de la inversión permanente en Albo es 1.504, que de todas formas lo elimino. ¿Sí? Acá tienen la fórmula, la forma en la que se calculó, que estaríamos hasta acá en lo que vimos en la alternativa anterior, solo que reconociendo la proporción de lo que no trasciende a terceros. Entonces, siempre que eliminamos la participación permanente, sabemos que se va a agregar este renglón que esté en el estado de situación patrimonial y reconoce la participación minoritaria en el patrimonio de terceros, o sea, del 20% que no me pertenece, y entonces reconozco los 376, que es el 20% por el patrimonio menos el ajuste de la sobrevaluación de los bienes de cambio, me dan los 376. De forma que llego a mi patrimonio neto consolidado, que es igual al de la controlante, y en mi equilibrio patrimonial, todas las eliminaciones que hago, tanto en el debe como en el haber, se equilibran y se van por 2.000 pesos, que a la vez es el total del patrimonio neto de la controlada. Entonces, ahí ya resolvimos la primera parte de esta cuestión. Pasamos a las ventas, al costo de venta en realidad. Esta venta de 1.000, ya sabemos que es la venta de Albo a Santo, que la tengo que restar, porque en sí es un resultado entre entes relacionados, entonces lo eliminé. Ahora vamos a ver el ajuste del costo de ventas, que esto sí se diferencia un poco de lo que vimos en el ejercicio anterior. Quiero ver si está acá, no. 880, 1080, y bueno. Recuerden que en la alternativa 1 que teníamos, ajustábamos esto por 1.000, y en realidad era que trasciende 100% a terceros. ¿Sí? Mientras que en la alternativa 2 estábamos con los 700,
que la alternativa 2 era que nada trascendía a terceros. No trasciende a terceros. Por lo que, en realidad, acá teníamos que de los 1000, en realidad, lo que trasciende a terceros es un 60%. Y de este 60%, en realidad, tenemos que de esto que no trasciende el 40, ahí está. Entonces, fíjense que esto es el 60% de lo que trasciende, y estos 280 es el 40% de lo que no trasciende. Entonces, en total nos dan los 880, que acá esto es la alternativa 1, esto es la alternativa 2, entonces, unificando las dos alternativas vamos a ver que lo que vamos a reconocer es el 60% del costo de lo que trasciende a terceros, más el 40% del costo que no trasciende a terceros. Entonces llegamos a los 880, que no es más que el 60% de los 1000, más el 40% de los 700, unificando esta operación, digamos, teniendo en cuenta que parte de mis ventas trascendió a terceros y parte de mis ventas quedó dentro del grupo económico, entonces mi costo va a estar dividido en estas dos alternativas, digamos, y es por eso que yo acá lo ajusto por el valor que de lo que sí trasciende a terceros y de lo que no trasciende a terceros. Entonces, llegamos a los 880, que a la vez tenemos el resultado de la inversión, que lo eliminamos de la misma forma en que ya vimos en las otras líneas, y que ahí tenemos la fórmula de cálculo, que es el resultado menos el ajuste de la utilidad. Y fíjense que yo acá tenemos los 120 estos, a ver, lo voy a poner con verde que se ve mejor. A los 120 los resto tanto del patrimonio como del resultado de la inversión, o sea, del resultado de la controlada. ¿Por qué? Porque estos 120 representan una utilidad no trascendida a terceros, es decir, que es un resultado entre entes relacionados, que por eso yo lo ajusto tanto en el resultado como en el patrimonio, porque sí, esta sobrevaluación en el resultado por entes vinculados me va a representar una sobrevaluación en mis bienes de cambio. Entonces, fíjense que esto me impacta tanto en el resultado de la inversión como en la evaluación de los bienes de cambio. Entonces, ahí tenemos el 80% de los 500 menos los 120, que es utilidad no trascendida a terceros, y bueno, los gastos no teníamos mayores consideraciones, mientras que la participación de terceros minoritarios en el resultado también la agregamos, de forma que llegamos al resultado consolidado, que es el mismo que el resultado de la controlante, ¿sí? Y de vuelta acá, todos nuestros ajustes y eliminaciones nos van a dar el resultado de la controlada. En la parte del estado de resultados, en la parte del patrimonio neto, nos da el patrimonio neto de la controlada, y en la parte del estado de resultados nos da el resultado de la controlada. Entonces, leemos de vuelta lo que nos dice acá abajo: como la operación trascendió a terceros solo en un 60%, eliminamos los efectos de la misma en un 40% y ajustamos la evaluación de la mercadería para la controlada
eliminando la utilidad contenida en la existencia de los bienes de cambio. Después, bueno, tenemos el resultado de la compra de la inversión, el reconocimiento del resultado en la participación, y la utilidad no trascendida a terceros, que son los 96, que a la vez, quiero ver, 400... Fíjense si yo hago estos 400 que es el resultado, menos los 96 me dan los 304, que son los que yo estoy eliminando aquí. ¿Sí? Que también, de la misma forma que vimos en la alternativa 2, lo calculamos de otra forma, digamos, primero reconociendo el resultado, como si el 100% de la operación no hubiera trascendido a terceros, y después reconociendo el resultado de la operación que no trasciende a terceros, entonces llegamos a los 304. Bueno, regla memotécnica, que tengan acá esta ecuación patrimonial, digamos, que el activo menos el pasivo, menos el patrimonio neto de los terceros minoritarios, la participación, perdón, de los terceros minoritarios, me va a dar mi patrimonio neto consolidado. ¿Sí? Y eso es todo lo del práctico de hoy. No quiero dejar de compartir por si hay alguna otra consulta. Ahí está Milagros. Para controlar si hicimos bien las eliminaciones, la diferencia entre lo que eliminamos en el estado de resultados, es decir, lo que eliminé de costo de mercadería vendida y ventas, debería ser igual a lo que elimino en bienes de cambio en el estado de situación patrimonial. No, Milagros. Fíjate que, vamos de vuelta acá, en el estado de situación patrimonial, lo que yo estoy eliminando es todo el patrimonio de la controlada, de una forma particular en cuanto a lo que ajusto los bienes de cambio y el resultado de la inversión y la participación de terceros minoritarios. Fíjate que acá el total de lo que yo ajusto, elimino en el estado de situación patrimonial es 2.000, teniendo en cuenta estos 120 que bueno, es lo que hace la diferencia en todas las alternativas. Fíjate que en la alternativa 1 no teníamos los 120, en la alternativa 2 teníamos 300, y en esta alternativa tenemos los 120. En cambio, quiero volver a tu consulta para responderte bien. Profe. Ahí está, sí, ya entendí tu pregunta ahora que la leí bien. Sí, yo me refería a lo que yo elimino en bienes de cambio, sería la diferencia entre Sí. las eliminaciones de las ventas y el CMB, que no. Correcto. Ese es un muy buen razonamiento, y otra forma de comprobación. Fíjense que lo que ella dice es que, vuelvo a leer la consulta, que en realidad no es para ver si hicimos bien las eliminaciones, sino es para ver si hicimos bien el ajuste en la utilidad contenida en los bienes de cambio. Entonces, la diferencia entre lo que eliminamos en el estado de resultados, relacionado con las ventas y las compras, debería ser igual a lo que elimino en bienes de cambio en el estado de situación patrimonial. Fíjense que yo acá hice ventas menos costo, 120, que a la vez estos 120 son el costo que yo estoy ajustando en esta sobrevaluación de los bienes de cambio. De la misma manera, en la alternativa 2, si se fijan, si yo hago ventas menos... Si yo hago acá ventas menos costo, tenemos los 300, que son los 300 que estamos ajustando acá arriba, mientras que en esta alternativa, si yo hago venta menos costo, me da 0, por eso no ajusté nada acá en la sobrevaluación. Y de esa misma forma, fíjense que siempre existieron estos 1000, que son la venta que le hace la controlada a la controlante, y después lo que nos genera el otro ajuste son las ventas de la controlante, con si trasciende o no trasciende a terceros. Entonces,
respecto a si trasciende o no trasciende a terceros, vamos a tener un resultado que sí va a ser una sobrevaluación o una utilidad por actividades no trascendidas a terceros, por operaciones que no trascienden a terceros, lo que igual está atento que puede ser utilidad o pérdida también, y me va a generar un ajuste en la evaluación de los bienes de cambio. Fíjense también que, ¿qué les iba a decir? Que, ay, se me fue. Pero bueno, básicamente ese es el tema de reconocer esta utilidad incluida en la evaluación de bienes de cambio. Les iba a decir que si es una pérdida, obviamente que el ajuste va a ir acá, en el debe, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En este caso, acá va en el haber porque sí va restando, porque es una sobrevaluación. Mientras que si es una pérdida, voy a reconocer esa subvaluación y se la voy a sumar, ¿sí? Y como les decía, las otras variantes que pueden tener es que existan acá créditos por venta o que estas deudas comerciales también sean entre entes relacionados. Y bueno, el resto va a ser variación en cuanto a los porcentajes de las operaciones que trascienden o no trascienden a terceros. Está claro, chicos, creo que esta aclaración que hizo Milagros al final es una buena forma de comprobación, que tampoco se confíen tanto en la mecánica, porque en sí, si ustedes, si ustedes ajustaran mal esta venta o ajustaran mal este costo, ya no les va a dar el resultado, ¿no? Siempre lo lindo y lo malo que tiene la contabilidad es que lo lindo es que todo tiene que cerrar y cuadrar equilibradamente, y lo malo es que puede cerrar y cuadrar y estar mal de todas formas, ¿sí? Entonces, lo importante es el razonamiento que ustedes hagan en la resolución de las situaciones, pero no está mal también esta forma de comprobación de la utilidad contenida en la evaluación de los bienes de cambio. No sé si hay alguna otra consulta. Aprovechen, tenemos media horita todavía. En cuanto al enunciado, ya no hay más nada que ver. Creo que didácticamente, siguiendo con este práctico, después del práctico que resolvió la contadora Gavín, en la primera clase ya vamos viendo que se van acomplejizando un poco el tema de las operaciones y la consolidación, pero si ustedes lo van razonando en la medida que lo van resolviendo, van a ir viendo que de alguna forma les tiene que ir cerrando. Avísenme si tienen alguna consulta, voy a esperar un ratito más. Profesora, ¿Sí? vuelvo a repetir lo que Milagro nos decía. Bueno, volvemos. Lo que nos dijo Milagros es, que pueden leerlo ahí en el chat, la consulta, es que para controlar si yo hago bien el tema este de mi utilidad contenida en la sobrevaluación de los bienes de cambio, si el ajuste que yo hago entre las ventas y el costo de ventas, que te fijas acá, en este caso me dio 120, estos 120 representan una utilidad que está incorporada acá en los bienes de cambio, que es el ajuste que yo ya hice por las operaciones que no trascienden a terceros, ¿sí? Fíjense también en lo bueno que tienen acá las tres alternativas, que tenemos un escenario. Cuando trasciende a terceros en un 100%, no hacemos ajuste. Cuando no trasciende a terceros, hacemos el ajuste por el total de la utilidad contenida, mientras que si trasciende a terceros en algún porcentaje, sacamos el porcentaje sobre la parte no trascendida a terceros. Entonces nos dan acá los 120, ya vimos esta alternativa que teníamos los 300, que hacemos los 1000 sobre los 700,
que son los 300 que ajustamos acá en bienes de cambio, y en la alternativa 1 hacemos los 1000 menos los 1000, nos da 0, por lo que no hacemos ajuste en bienes de cambio. Pero acá, y volviendo a la alternativa 1, es importante que tengan en cuenta que en este caso trascendió el 100% a terceros ajenos al grupo económico. Es por eso que yo acá reconozco en mi costo de venta los 1000, que fue a la vez, yo le compro a la controlada, entonces la controlada me vende por 1000, pero del todo lo que yo le compro a la controlada, lo vendo a terceros. Entonces todo eso es un costo de venta de operaciones que trascienden a terceros, entonces por eso en este caso mi costo y mi venta coinciden, ¿sí? Mientras que cuando yo me vendo a mí mismo, o sea, todas las operaciones son dentro del grupo económico, es decir, no trascienden a terceros, entonces sí vamos a tener en cuenta esta parte del costo que me va a generar una utilidad contenida en la evaluación de bienes de cambio, que en realidad no corresponde porque todas las operaciones que yo estoy haciendo son dentro del grupo, mientras que en la alternativa 3 tenemos un popurrí de las otras dos, es solo un porcentaje, entonces vamos a reconocer acá en el costo, como les dije, el 60% de la operación que trasciende a terceros y el 40% de la operación que no trasciende a terceros, que es lo que nos da el total de los 880. ¿Se entiende, Norma? Sí, profesora, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen, chicos. Avísenme si no les quedó claro algo, vuelvo a explicar todo de vuelta. Lo importante es que entiendan el procedimiento, digamos. Profe, ¿Sí? con respecto a la utilización de este cuadro, ¿siempre vamos a utilizar solamente eliminaciones o también vamos a poner eliminaciones y vamos a separarlos de los ajustes? No vi el enunciado del práctico que van a ver la clase que viene, pero creo que sí tiene ajustes. Recuerden que en el caso de los ajustes, por las dudas, esperemos a la clase que viene a ver con qué nos sorprende el contador Mariscal, pero tengan en cuenta que los ajustes son ajustes en cuanto a la evaluación, a diferencias de criterio, por ejemplo, o diferencias de fecha de cierre. Entonces, ahí sí vamos a tener otra columna de ajustes. Yo les diría que por las dudas no le eliminen. Hasta ahora sí venimos trabajando solo con la de eliminaciones, pero estas son las operaciones que vienen acá en eliminaciones justamente. Por eso no trabajamos con la columna de ajustes, pero probablemente el práctico que viene sí tengamos otra columna de ajustes en la que ustedes ya van a tener en claro que todos estos movimientos vienen a la columna de eliminaciones y van a saber la clase que viene en qué casos van a utilizar la columna de ajustes. Claro, por lo general, en los años anteriores, lo que siempre se hace, sí existen y se especifica bien qué va en ajustes y qué va en eliminaciones. Cuando trabajamos con ambas columnas. Pero en el parcial se permite hacer una sola columna que diga ajustes barra eliminaciones, pero tienen que aclarar que ahí está contenido todo. No me pueden confundir un ajuste con una eliminación, ¿sí? Porque son cosas distintas. Las eliminaciones son por las operaciones no trascendidas a terceros y los ajustes, como bien dijo la contadora Cardoso, son los ajustes de evaluación, por errores contables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. No le vamos a considerar error que lo pongan juntos, pero ojo con el título, que diga ajustes barra eliminaciones, porque si me ponen solo eliminaciones y es un error conceptual. ¿Sí? Entonces ojo con eso, pero vamos a trabajar seguramente, no, yo tampoco vi la solución del práctico, pero todos los años trabajamos con ambas columnas, así que seguro que las tiene las dos, ¿sí? Así que bueno, esa aclaración les quería hacer, para que no se estresen tanto con la columna de ajustes. Gracias, profe. De nada. Bueno, Machi, no sé si vos querés agregar algo más de esto, o bueno, chicos, vayan practicando, ya tienen
Acá 3 alternativas más el práctico anterior como para ir viendo y ya terminamos de ver consolidación la clase que viene. Así que bueno, aprovechen de ir viendo y leyendo estos temas. Creo que el contador Reston dio algunos ejemplos prácticos también en la teoría, así que bueno, repasen eso también. Vean la bibliografía, el libro de Senderovich, el libro del contador Reston, o Reston no tenía otro bueno, vean el de Senderovich, porque creo que el de Reston era de flujo de efectivo y yo me estoy confundiendo. No, sí tiene uno de consolidado, tiene los dos. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, Tiene un bueno. montón de libros, Reston. Tiene uno de bienes de uso también, tiene un montón. Ah, mira, qué bueno. Bueno, Pero el de Senderovich está muy amigable. O sea, Senderovich en general, que ya después lo van a ver como bibliografía para contabilidad 4, es muy amigable, tiene un vocabulario muy lindo que se entiende todo lo que dice. Y súper chiquitito, entonces también eso te motiva a leerlo. ay, sí, seguro. Sí, sí, es bastante simple, no como Sí, es muy Fowler. sencillo Senderovich. Claro, tal Así cual. que, así que bueno, chicos, si no quieren hacer alguna otra consulta más ahora, los esperamos la clase que viene. Seguramente trataremos de responder alguna consulta que haya quedado colgada por ahí o cuando ustedes intenten hacer esto de vuelta en sus casas. Si no, arrancamos directamente con el práctico que sigue, que es un práctico nuevo, y ya sería la última clase de consolidación, así que bueno, aprovechen este tema, que bueno, no es tan complicado si lo razonan bien, así que ya se va terminando el año, así que no Ya no aflojemos. queda nada. Ujú. Así que el último esfuerzo, chicos. Pónganle pilas, así los que están en condiciones de promocionar se sacan la materia de encima. Bueno, dejo de compartir y ya que no tienen ninguna consulta desde hace 10 minutos por lo menos que estoy preguntando. Ya tuvieron tiempo, los que estaban escribiendo en el chat ya Eh, terminaron. sí, sí. Fíjense, si no, bueno, está la plataforma también para que hagan consultas. Y bueno, si no, nos vemos el martes para terminar el tema de consolidación. Y bueno, responder lo que sea que les haya surgido de nuevas dudas. Así que bueno, si Bueno, no hay más para decir, Machi, nos vemos el martes. Chicos, buen nos fin de vemos el semana. martes. Estudien, practiquen y bueno, los vemos el martes. Chao, chicos. Chao a Chao, Gaby. todos, nos vemos. Chao, Chao, chao. Machi.